Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo daremos a conocer El sueño del Pongo, un cuento del escritor peruano José María Arguedas, una historia breve pero profunda, que refleja las injusticias sociales y la esperanza en la justicia divina. Publicado en 1965, este cuento pertenece al género narrativo y se inscribe dentro de la corriente indigenista, que buscaba dar voz a los pueblos andinos y denunciar las explotaciones que sufrían. El protagonista es un pongo, un sirviente indígena humilde que vive bajo la humillación constante del patrón y de otros criados. Pero una noche, en sueños, ocurre algo extraordinario. El gran padre San Francisco de Asís aparece y dicta justicia. El patrón y el pongo son desnudados. Al amo lo untan con miel y al pongo con excremento, y luego son obligados a lamerse mutuamente hasta quedar limpios. Una imagen dura y simbólica, donde finalmente la relación de poder se invierte y se cumple la justicia divina. Este cuento surge en un contexto marcado por el sistema gamonal, en el que los indígenas eran sometidos a condiciones de servidumbre en las haciendas. Arguedas, testigo de estas realidades, utilizó la literatura para denunciar el racismo, el abuso y la explotación que sufrían las comunidades campesinas. En la obra se entrecruzan la tradición católica y la cosmovisión andina, que concibe la vida y la justicia de manera espiritual y comunitaria. Así, el sueño del Pongo no es solo un castigo simbólico, sino también un acto de justicia poética que refleja la esperanza de un mundo más justo. Buenos días, docente. En esta ocasión yo voy a hablar un poco sobre la vida del autor de José María Arguedas, que mi grupo y nosotros escogimos vendría a ser lo que es el sueño del Pongo. En esta ocasión nuestro tema principal vendría a ser la explotación y la desigualdad entre los hacendados y los sirvientes indígenas, ya que se daba mucho eso antes, ¿no? Que los indígenas tenían que servir a los hacendados. Bueno, datos del autor vendría a ser él nació en Andahuaylas en 1911, pasó su niñez en comunidades indígenas, lo que marcó profundamente su sensibilidad y cultura, ¿no? Este fue un antropólogo, escritor y etnólogo, ¿no? Que continuó, aún así, aún siendo antropólogo, etnólogo, continuó con su legado que vendría a ser lo que es escritor. Dejándonos unas obras increíbles. Bueno, este se quitó la vida en el 1969, dejando un legado grande, sí, muy influyente, la verdad, porque sí han habido muchos escritores que continuaron con eso. Su estilo siempre fue representante del indigenismo peruano, siempre habló del indigenismo, sus obras son más de la desigualdad, del racismo y muchas cosas más que se han dado a conocer cuando recién lo lees lo que viene a ser su obra, ¿no? Su narrativa mezcla el castellano con expresiones quechuas, ¿no? No siempre son puro castellano o puro quechua, siempre hay una mezcla de los dos. Su estilo fue realista, también que reflejaba la visión del mundo andino y la injusticia social, perdón. Sus aportes fueron, sus aportes que dio voz a los pueblos indígenas dentro y fuera de la literatura peruana. Rescató la cultura quechua y también sobre la explotación y la discriminación y la desigualdad que se habló mucho durante tantos años. Y tuvo unas obras que destacaron totalmente, como por ejemplo Llevar Fiestas, Dios Profundos, Todas las Sangres, El Cuento y El Sueño del Pongo. Nuestro tema principal vendría a ser la explotación y la desigualdad entre los hacendados y los sirvientes indígenas. Muchas gracias. El sueño del Pongo, José María Arguedas retrata con mucha claridad la desigualdad social y abusos de poder que existían en la época de las haciendas. El protagonista es un Pongo, un sirviente indígena que es humillado constantemente y tratado como si no valiera nada por parte de su patrón. Lo importante es entender que este maltrato no era un hecho aislado, sino parte de un sistema en el que los indígenas eran vistos como inferiores y condenados a vivir sometidos. Lo más duro de todo esto es que la propia sociedad aceptaba esta realidad como algo normal. Esta naturalización de la discriminación nos muestra hasta qué punto estaba arraigada la idea de que unos merecían mandar y otros solo obedecer.
Sin embargo, Arguedas no se queda en mostrar la injusticia. A través del sueño que relata el Pongo, introduce la idea de una justicia divina. En ese otro plano, el patrón recibe un castigo eterno y el poder se equilibra. Esto conecta con la cosmovisión andina, donde las injusticias que ocurren en la Tierra encuentran reaparición en otro nivel. Si lo pensamos bien, este mensaje no se queda solo en el pasado. Aunque ya no existan haciendas como antes, todavía seguimos viviendo desigualdad social y abusos de poder, solo que con otras formas, en la política, en el trabajo o en la vida diaria. Lo valioso del cuento es que nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces normalizamos esas injusticias sin darnos cuenta. En conclusión, El sueño del Pongo es más que un relato sobre una época, es un recordatorio de que la dignidad siempre debe estar en el centro y que como sociedad no podemos permitir que el poder se use para humillar o someter. El cuento nos invita a pensar en la necesidad de construir un mundo más justo e igualitario, donde nadie vuelva a ser tratado como si no valiera nada.